Bueno, en principio, muy buenos días a todos los que se han sumado a esta nueva propuesta. Me voy a presentar, mi nombre es Roxana Maumari, hoy estoy a cargo de la Secretaría de Posgrado y Formación Continua de la Facultad de Ciencias Agrarias, junto a Jessica y Facundo, que son colaboradores en esta secretaría. Y el día de hoy les doy la bienvenida a este seminario 2, ya ha habido una instancia previa de estos ciclos de seminarios que, gracias al esfuerzo del doctor Agustín Aleso, que es docente de nuestra institución, se están dando de manera cronológica como él los había propuesto. Estos seminarios están dentro de un programa de fortalecimiento de carreras de posgrado, y bueno, un poco en ese sentido, y el propósito es llegar a fortalecer vínculos con profesionales de alto nivel, como los que vamos a tener hoy, por supuesto, y bueno, en vísperas y en miras de estar creando posibilidades de cursos de posgrado o una carrera de posgrado con estas temáticas, donde tanto el primer seminario como este que van a presenciar el día de hoy están dentro del ciclo de seminarios Ciencia de Datos aplicada a la gestión agronómica. Y bueno, le paso ahora la palabra al doctor Agustín Aleso, que va a presentar al disertante de hoy, a Mauricio Castrofranco. Bienvenido, Mauricio, y muchísimas gracias desde ya por el aporte al día de hoy. Con mucho gusto. No, perdón que me intrometa ahí. Y Creo que sigo Juan, yo. bienvenido. Sí, Sí, no, que perdón, sí. Juan. Bien, no, no. Muchas gracias, Rosana, por la introducción. Y bueno, Mauricio, un placer tenerte con tus conocimientos en esta temática que hace rato que venís trabajando. Y bienvenido a todos que están ahí del otro lado. Esperemos compartir un lindo momento. Voy a hacer la presentación de Mauricio, quien es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias por la Universidad de Mar del Plata. Además, es especialista en SIG y en inteligencia artificial. Actualmente dirige el grupo de investigación en agricultura de precisión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad de Llanos, Villavicencio, Colombia. Tiene publicaciones científicas en el área de uso de datos en sensores remotos para el mapeo digital de suelos, con énfasis en su aplicación para agricultura de precisión. Mauri, te paso la palabra y muchas gracias de nuevo por tu aporte acá al ciclo. Muchas gracias. Roxana, Agustín y Juan, muchas gracias por permitirme estar acá, por la invitación. Voy a compartir entonces la presentación y si les parece comenzamos. Perfecto. Bueno, ante todo agradezco la presencia y agradezco el interés sobre este tema. Es un tema que ya venimos trabajando desde el 2006 en diferentes grupos de investigación y en diferentes partes de acá, sobre todo del continente americano. Cartografía digital de suelos para agricultura de precisión es un título que hemos colocado porque consideramos que sea el paradigma emergente que sea, llámese agricultura de precisión digital o como se viene planteando, consideramos que todo eso requiere para su desarrollo, para su funcionalidad y para su validación, disponer de información muy detallada, información espaciotemporal de propiedades del suelo, y por lo tanto, pues lo que estamos trabajando nosotros es ver cómo podemos optimizar la manera de adquirir información de suelo a partir de tecnologías emergentes, ¿no? Bien. La presentación tiene tres componentes. El primero es hablarles un poco a qué me refiero con el paradigma de la cartografía digital de suelo, desde qué punto teórico, práctico lo estamos implementando, validando. Lo segundo es hablarles de todas las validaciones de tecnologías emergentes que hemos utilizado para generar cartografía digital de suelos a escala de lote, es decir, a gran escala. Cuando me refiero a tecnologías emergentes, también incluyo acá el tema algoritmos, ¿no? Nosotros, por un lado, hemos trabajado el tema de validar sensores y por el otro lado, validar algoritmos, ¿no? Cuando digo validar algoritmos, los hemos, digamos, enfocado en 4 procesos. Esos procesos son la parte descriptiva de diagnóstico, la parte predictiva y la parte prescriptiva, ¿no? Por último, pues ver ya la parte práctica de todo lo que hemos hecho con esto, algunos resultados de publicaciones donde hemos, digamos, demostrado que a partir de estas técnicas en las cuales hemos trabajado y demás,
se puede avanzar en conseguir información de suelo de una manera rápida, mucho más rápida, precisa y económica que como se hacían con los métodos convencionales. Entonces vamos a la primera parte del paradigma de lo que es la cartografía digital de suelo. Ese paradigma se basa en un principio que es, yo creo que es aceptado, pero es como una contradicción porque es ampliamente aceptado que todos los lotes agroproductivos generalmente presentan patrones de variabilidad de propiedades de suelo que en una considerable proporción de estos lotes, estas propiedades de suelo y esta variabilidad tiene un efecto sobre lo que puedan, sobre la eficiencia de las prácticas de manejo de cultivo. Otro principio que también se ignora intencionalmente, a pesar de que todos son conscientes de que existe, es la variabilidad tridimensional de esas propiedades del lote. Es decir, nosotros en los lotes que estamos trabajando presentamos una variabilidad de tipo vertical y otra de tipo horizontal, que lastimosamente en las prácticas de manejo que se aplican, utilizando como unidad cartográfica de manejo los lotes, pues la mayoría de los agrónomos ignoran y deciden no tenerla en cuenta. Entonces, esto para nosotros es digamos, es un esquema de oportunidad para poder mejorar prácticas de manejo, reconocer y digamos, validar o tratar de caracterizar esa variabilidad espacial. Bien, ¿cuál ha sido el inconveniente de por qué intencionalmente, o en lo que nosotros hemos visto, por qué intencionalmente se deja de... Sí, bueno, no. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Está bien? Chao. Una de las causas que hemos notado por el cual se ignora esto es porque es muy complejo que con los métodos convencionales es muy complejo poder hacer esta caracterización tridimensional del suelo. Por lo tanto, nosotros creemos que el núcleo del por qué no se utiliza esta información es porque esas técnicas no están válidas. Bien, obviamente todos estos un poco para reforzar lo que hemos venido planteando, nosotros prácticamente sin entender un poco ese efecto de la heterogeneidad espacial de propiedades de suelo y su dinámica temporal, pues obviamente son dos factores que están influyendo considerablemente en el comportamiento del suelo y que, bueno, corresponde obviamente conocerlos y caracterizarlos. Bien. Esto es sencillamente, creo que ya todos somos conscientes de esto. Nosotros cada vez la demanda de información de suelos es mayor. Obviamente la optimización del manejo de cultivo va a depender de la oferta de esa información de suelos. Y obviamente esa información de suelos va a ser determinante para lo que es aumentar la eficiencia de uso tanto de temas de maquinaria, labranza, agua, nutrientes, cultivos de puente verde y tecnologías emergentes. Entonces, ¿qué hemos visto o qué hemos venido estudiando? Nosotros nos hemos dado cuenta que los métodos convencionales, aunque tienen una base teórica muy buena y aunque digamos, han sido ampliamente utilizados en todo el mundo, hemos observado que esos métodos convencionales a la hora de poder detallar los suelos dentro de los lotes, pues generalmente son laboriosos, costosos y demandan muchísimos tipos de análisis que obviamente en el tiempo se demoran mucho los resultados y por lo tanto conseguir esa información va a ser un poco difícil, es costoso y es tedioso. Obviamente nosotros siempre tenemos en cuenta los esquemas, los paradigmas teóricos que se venían manejando con el tema de poder entender esa funcionalidad de suelo, del efecto de esas propiedades. Nosotros pues seguimos, esto que estamos proponiendo no es para nada nuevo, no es para nada nuevo. Lo novedoso que nosotros estamos proponiendo es los métodos, es decir, las técnicas para adquirir información, pero la base teórica es prácticamente, pues ha tenido ligeras modificaciones. Ahora les detallaré alguno donde hemos notado, bueno, en el cual venimos utilizando, pero en general ya el tema de hacer tipo pedología cuantitativa o lo que se llama, o lo que se conoce hoy en día como pedometría, pues viene ya desde hace muchos años, incluso desde lo que se plantea desde el esquema funcional de Haas-Jenne,
que él plantea que, bueno, el tema de las propiedades de suelo está directamente, digamos, ligado a lo que es una función de varios tipos de componentes en los cuales se relaciona clima, organismos, relieve, entre otros, ¿no? Bien, teniendo eso en cuenta, nosotros hemos empezado a recopilar tecnologías de todo tipo para empezar a validar si con esas tecnologías podemos caracterizar propiedades de suelo, qué tipos de propiedades de suelo, si se puede hacer caracterizaciones tridimensionales o no. Hemos venido trabajando con todo tipo de sensores. En la actualidad ya hemos implementado, hemos hecho más énfasis, antiguo, pues hasta hace 5 o 6 años hacíamos más énfasis en el equipo, hoy hacemos más énfasis en los algoritmos y hemos probado absolutamente de todo tipo de tecnologías, obviamente nos quedan por validar muchas más, pero bueno, desde técnicas de fotogrametría digital con drones, hemos trabajado el tema de imágenes satelitales, técnicas de cartografía digital avanzada, que eso nos ha servido un montón. Bueno, el tema de poder hacer monitoreo del comportamiento temporal de una propiedad de suelo a partir de sistemas de comunicaciones en campo, esquemas de seguimiento a través de plataformas WebGIS, y bueno, hemos hecho una serie de implementaciones con equipos que tengan que ver con avances tecnológicos que creemos o consideramos que nos puede llegar a dar un aporte de información clave de las propiedades de suelo. Bueno, lo mismo, esto de suelos, nos estamos encontrando que muchos de los factores que tienen que ver con formadores de suelo ya hoy en día tienen información auxiliar masiva que se puede conseguir pues ampliamente para cualquier tipo de lote. Pero una de las cosas que hemos resaltado acá es efectivamente a nosotros nos llama la atención y perseguimos mucho el tema de poder validar la veracidad de los datos a la hora de hacer predicciones o prescripciones de propiedades de suelo. Hemos visto que ya en ese punto, en lo que es veracidad de información, pues hemos avanzado considerablemente y esa es una de las ventajas de lo que hoy llaman la famosa disponibilidad de datos masivos, que es lo que digamos nos ha llamado la atención en lo que hemos venido trabajando. Bien, este es el enfoque emergente, pues sencillamente es la generación de sistemas de información espacial de suelo. Nosotros trabajamos desde la parte geomática a fondo, junto con otros tipos de datos y de enfoques, pero dentro de lo que es sistemas de información espacial de suelo, y yo me atrevería a decir que sistemas de información espaciotemporal de suelo, a través de modelos numéricos. Nosotros lo que tratamos siempre dentro de las técnicas que generamos o validamos y demás, siempre es darle prioridad a aquellas que tengan dentro de su componente funcional, el núcleo de ese componente funcional sea una base o un modelo numérico, ¿no? Yo creo que a partir de esos modelos numéricos, pues es mucho más preciso hacer inferencias de variaciones espaciales de tipo y propiedades de suelo, y eso, pues, eso lo hemos venido trabajando. Bien, de lo que ustedes vieron de factores formadores de suelo propuestos por Hans Jenny, nosotros, pues, esto ha tenido obviamente una evolución teórica muy interesante. Nosotros dentro del grupo donde he trabajado, pues dentro de esta evolución consideramos que una de las propuestas que mejor se ajustan a lo que estamos buscando con todo esto es una propuesta del grupo de investigación de la Universidad de Sydney, dirigida por el profesor Alex McBride, quien, bueno, adicional a lo que ya se venía planteando con pedagogía cuantitativa, pues él también considera que hay otra serie de nuevas fuentes de información o fuentes de información emergente, junto al componente de ubicación, posición geográfica, lo cual hace que ya se empiece a manejar otro enfoque en cuanto a las dependencias de la información, específicamente dependencias espaciales, que es muy clave tenerlo en cuenta acá, ¿no? Seguimos trabajando con este enfoque, se llama el enfoque de Scorpan. Scorpan, pues lo que hacemos principalmente pues, es recopilar información auxiliar que tenga que ver con cada uno de los componentes de lo que es Scorpan. Aquí lo pueden ver detalladamente. Scorpan, entonces, nosotros hemos clasificado la información que proporcionan los sensores y que podemos llegar a generar con algoritmos.
hemos clasificado de acuerdo a esa sigla, de acuerdo a esa propuesta. Scorpan pues hace referencia a S, suelo, C, clima, organismo, relieve, material parental, tiempo y espacio, ¿no? Como ustedes pueden ver, enlistamos para cada uno de ellos la tecnología que consideramos que puede llegar a aportar, y en ese contexto generamos modelos pedométricos, se llama eso, que simplemente es la intercepción de una serie de métodos ampliamente conocidos y no tan conocidos, de métodos cuantitativos para generar lo que hemos llamado pedometría, ¿no? Esa es como la idea. Bien, ese es el modelo teórico, eso es lo que estamos tratando, esa es nuestra base, digámoslo, técnica, científica y teórica para poder avanzar con todo este tema. Y ahora lo que les voy a mostrar es más o menos qué tipo de tecnologías emergentes hemos validado, hemos utilizado, estamos validando también. En esto consideramos que el tema de cartografía digital de suelos para agricultura de precisión está, digamos, en una etapa todavía muy incipiente, pero algunos resultados nos invitan a pensar que vamos por buen camino y que consideramos que va a ser pertinente de aquí en adelante obtener información de suelo con estas tecnologías emergentes. Primero que todo, yo creo que es ampliamente conocido para todos. Estamos ante un escenario de una oferta de información satelital inédita, una oferta que va muy rica en cuanto a sus resoluciones espaciales, espectrales, en cuanto a su oferta en tipos de longitudes de onda, donde se puede obtener información de todo tipo, con o sin interferencia de objetos atmosféricos y demás. Nosotros dentro del grupo hacemos permanentemente monitoreos de todas las ofertas. Hemos analizado desde tipos de oferta satelital de la India, de Perú, de Brasil. Es decir, estamos completamente ávidos y prestos a estudiar todas las opciones. Consideramos que esta década que está pasando, el 2020-2030, va a haber una explosión de oferta de estas tecnologías y por lo tanto se va a hacer mucho énfasis en lo que es exploraciones satelitales para todo lo que es meteorología. Justo también nosotros pues en eso también hemos estado trabajando fuertemente. Consideramos que hay un trabajo muy interesante para hacer, sobre todo en el tema de adquirir información de propiedades climáticas y su efecto y su relación o su interacción con propiedades de suelo. Bien, entender que el sensor remoto pues obviamente implica aprovecharlo. Generalmente lo que se aprovecha de los sensores remotos es muy poco. Nosotros consideramos que el hecho de que tenga la posibilidad de poder tener resoluciones espectrales muy buenas hace que, bueno, cada parte de esa o cada banda o cada fuente de información en una parte del espectro es una oportunidad para nosotros para poder mapear propiedades de suelo. Entonces, ese es otro principio que utilizamos. Nosotros tratamos de que toda la información, nunca nos casamos con un índice en específico, ni consideramos que una sola fuente de información satelital, incluso a veces se combinan entre fuentes de información, y eso nos ha parecido también muy pertinente para generar información auxiliar. Bien, venimos trabajando full también con plataformas, integrando miles y miles de capas de información de esas imágenes satelitales. Obviamente, inicialmente lo hicimos con el motor de Google, con Google Earth Engine. Hoy en día todos lo estamos trabajando con Google Colab. Empezamos, esta es una región acá productiva en Colombia que se llama la región del Valle del Cauca, donde nosotros empezamos a caracterizar los tiempos térmicos, los tiempos de ganancia de temperatura, dónde están las zonas más estables, las zonas más cálidas, menos cálidas. Y empezamos a hacer una serie de caracterizaciones que antiguamente eso era bastante difícil de hacer. Hoy en día con estas caracterizaciones podemos hacer una aproximación de tipo climático de ciertas variables, específicamente sobre todo lo que es temperatura, que aunque parezca que acá en el trópico todo es lo mismo, no. Nosotros tenemos acá una influencia de diferentes tipos de factores que hacen que los microclimas se instalen en ciertas zonas. Pues obviamente todo eso tiene que ver todo eso influye y afecta lo que es el efecto de las prácticas de manejo del cultivo.
Ya con esto, pues en el grupo de investigación nosotros estamos formando muy cerradamente a todos los estudiantes a que ya trabajen con Colab. En el caso de Python, ya estamos abandonando un poco lo que es Google Air Engine porque nos consideramos que ya, digamos, con Colab podemos hacer un escalamiento de no solamente escalamiento en lo que hacía Google Air Engine, sino un escalamiento para el siguiente paso, que es implementar algoritmos de inteligencia artificial. Así que bueno, está por un lado los sensores disponibles, pero también está por otro lado la capacidad de poder procesar masivamente datos de satélite, que eso para nosotros es clave. Bien, en cuanto a sensores remotos, en cuanto a drones, nosotros inicialmente trabajar con drones pues no lo vimos muy viable porque logísticamente era complicado, lo vimos muy, digamos que nos ofrecía una información de tipo espectral que era muy específica, que nosotros no considerábamos que para lo que el producto que generaba era una información que se podía obtener a través de satélite o de otro tipo de fuente de información. Entonces, inicialmente no lo trabajamos mucho. Hoy a partir del año pasado, hemos dado un cambio considerable. Hemos empezado a implementar algoritmos de visión por computador. Y la verdad que ha sido bastante interesante porque nosotros hemos estimado que antiguamente lo que podíamos aprovechar de una imagen de dron, creo que no pasaba ni siquiera del 5 o 10% del potencial que tiene, sobre todo para muchos factores tanto de suelo como de cultivo. Hoy en día el hecho tenemos estudiantes, ingenieros agrónomos que están dentro de nuestro grupo, que están desarrollando algoritmos específicamente con temas de deep learning, en el cual vienen trabajando mucho el tema de propiedades de suelo y el tema de caracterización de muchas propiedades de cultivo que pueden llegar a estar relacionadas con dinámicas de propiedades de suelo. Lo que les quiero decir es que visión por computador nos dio una vuelta total de lo que era el uso de una información que consideramos que no aportaba. Hoy en día prácticamente es uno de los núcleos de información que más estamos utilizando para nuestro trabajo. También, como les decía, diferentes fuentes de información. Venimos nosotros acá desde que yo trabajaba en Balcarce, les hemos hecho seguimiento a todo lo que es imágenes RadarSat. RadarSat tiene la particularidad de que tiene una sensibilidad a lo que es cambios de la biomasa y sobre todo de la humedad volumétrica del suelo. Esto que ustedes ven ahí sencillamente fue una validación que hicimos en Balcarce, en un pivot de riego, donde lo que hicimos fue hacer un seguimiento de monitoreo de el comportamiento espaciotemporal de la retrodispersión. Lo que veíamos era que efectivamente cuando el pivot pues estaba en actividad, lo que veíamos era que efectivamente los cambios en la humedad pues habían sido sensibles, así pues a ojo pues, porque esto fue muy exploratorio, a lo que nos percibía el radar. ¿Qué pudimos sacar de todo esto? Estos dos productos al final. Estos dos productos sencillamente era la media del comportamiento de la retrodispersión durante todo el ciclo del cultivo. Y este que está en rojo y blanco, podría decirse, está relacionado al coeficiente de variación de la retrodispersión. Que hemos con el tiempo acá en la zona del Valle del Cauca y acá mismo en la Altillanura, zonas agroproductivas acá en Colombia, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, este coeficiente de variación prácticamente era un mapa que nos está relacionando mucho el tema de contenido, o sea, textura en general, ¿no? Contenido de arcillas. Justo estamos por sacar un paper que valida esto que estoy afirmando. También hemos empezado a ver que pueden existir otro tipo de mapas con métricas que también pueden ser información auxiliar de otras propiedades de suelo. Y bueno, estamos trabajando con eso porque, digamos, es una fuente de información clave. En sistemas agroproductivos de arroz, RadarSat ha sido nuestra llave principal de trabajo. Hemos visto que en sistemas agroproductivos de arroz, donde se utiliza mucho el tema de riego, inundación y demás, RadarSat es absolutamente preciso para establecer dinámicas obviamente, del comportamiento de humedad, pero también de la dinámica de generación de biomasa. Así que bueno, es una fuente de información que estamos explorando mucho y estamos trabajando bastante en ella para validarla. Tiene varios
varias complejidades en cuanto al tratamiento del dato, en cuanto al procesamiento, en cuanto al ajuste y demás. Pero bueno, yo creo que, como les decía anteriormente, gracias a las plataformas que hoy disponemos y la capacidad de poder procesar datos masivos, nosotros podemos hacer validaciones continuas de métodos para poder hacer el ajuste de las imágenes, hacer la calibración y hacer lo que sea pertinente para que la imagen verdaderamente proporcione la información que estamos esperando. Bueno, también hemos trabajado con temas relacionados con equipos para caracterizar geomorfometría, equipos que tengan que ver con fuentes de información de tipo láser. Son escáneres que se han utilizado mucho, esto con el fin de poder hacer detalladamente lo que es, digamos, o sea, relevar información detallada de lo que es índices de terreno, índices topográficos y demás. Este no nos ha dado tantos resultados, resultó logísticamente complejo, es un poco difícil, pero sin embargo, pues resalto que a partir de la caracterización tridimensional con estos sensores de láser, el grado de detalle al que se llega es impresionante. En este momento nos estamos cuestionando hasta qué punto conviene tener un alto grado de detalle para hacer lo que pretendemos. Consideramos que debe haber un corte en cuanto al detalle que estamos buscando. Creo que con eso estamos trabajando y bueno, son otras fuentes de información con las que hemos venido trabajando. Después, bueno, también hemos trabajado con sensores tanto proximales como directos del suelo, pues yo creo que este es ampliamente conocido en Argentina, un poco menos acá en Colombia, pero ya lo tenemos también utilizándose para múltiples sistemas agroproductivos, entre esos pues caña, arroz y secuencias de maíz y soya aquí en diferentes regiones. Es el famoso equipo Veris o el equipo de electroconductividad aparente. Lo trabajé mucho en Argentina cuando estaba en el grupo de investigación en Balcarce. Lo logramos trabajar en diferentes zonas agroproductivas de la Argentina, entre los cuales está ahí esa foto es en Jujuy, donde en caña de azúcar también hicimos validaciones de su uso y demás, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos equipos o lo que hemos visto? La información como tal del equipo es una información interesante, pero también hemos visto que se puede llegar a potenciar o se puede llegar a complementar muy bien con otros tipos de información. También hemos visto que el hecho de que traiga fijo profundidades como es de 0 a 30 o 0 a 90 es un poquito, no lo hace funcional para todas las circunstancias. Cuando lo trabajamos con el tema Tosca funcionó, identificación de patrones espaciales de la variabilidad Tosca funcionó bastante bien. Pero, bueno, tiene limitaciones, hay que aceptarlas y a veces el dato le corresponde hacer una validación, no solamente a campo, sino una validación con otro tipo de información complementaria. También estamos trabajando mucho con electromagnetómetros, específicamente este, que es el M38, y también trabajamos con el Soil Top Mapper. Ambos equipos pues tienen una versatilidad que para mí les da una cierta ventaja con respecto a la rastra. La versatilidad consiste en que uno puede modificar las profundidades de exploración a medida que va ajustando la altura de los equipos. Inicialmente nosotros empezamos a trabajar con este, que es un equipo de una empresa canadiense, que pues era un poco complejo, se descalibraba mucho, la conexión con el Bluetooth y el GPS no era tan estable. Bueno, tuvimos muchas complejidades y como ustedes se pueden dar cuenta, pues requiere de una infraestructura, de un acompañamiento adicional, pues que caracterizarlo para que dure, para que sea resistente, para que no se afecte el equipo, pues eso requiere también de varios ajustes. Estos equipos, pues en comparación con el Veris, nosotros hemos encontrado que nosotros le decimos datos más limpios, ¿no? ¿Qué quiere decir más limpio? Que al no ser de contacto directo, digamos que el patrón espacial que marca son patrones espaciales que tienen una dependencia espacial muy clara. En cambio, en el Veris, a veces por los golpes con piedras o el tema del efecto del residuo y demás, pues suele ser un dato que la dependencia o la estructura espacial de esa data no es tan clara como si se ve con este tipo de equipos. Esto es lo que les decía, prácticamente nosotros si lo arrastráramos lo pusiéramos a ras de suelo,
tenemos la posibilidad de poder hacer exploraciones a través de ondas electromagnéticas. Esto es un arreglo de bobinas en las cuales pues, se pueden explorar la respuesta o la conductividad eléctrica aparente a 50 centímetros o incluso a 1 metro más. Como les digo, se puede ir ajustando las alturas para poder ir modificando las profundidades. Y bueno, es un equipo que utilizamos mucho en la Argentina en combinación con... Esto es una demostración que hicimos para juntar los dos equipos, tanto lo que es Veris como M38, electromagnetómetro y Rastra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder explorar diferentes tipos de profundidades, de poder relacionar los datos, de poder mirar sus estructuras espaciales, sus semejanzas, digamos, hacer unas comparaciones técnicas de las ventajas y desventajas de cada uno de estos equipos. Bueno, logramos hacer mapas muy interesantes, sobre todo de tipo tridimensional, que nos eran muy útiles. Bien, principal ventaja de estos equipos, estamos entre 80 y 120 datos por hectárea, se pueden pasar a partir de transectas por todos los lotes. Por lo tanto, uno de los aspectos que hay que resaltar de ellos es que se puede obtener una data muy puntual, considerable y de gran densidad, lo que sea escala de hectárea. Entonces, pues eso digamos que es un plus, digamos, a considerar con estos equipos de conductividad eléctrica que hemos trabajado. Bien, otro tipo de sensores que hemos trabajado son los tomógrafos de resistividad eléctrica. Específicamente lo trabajamos dentro del contexto de una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Los tomógrafos de conductividad eléctrica, pues en mi concepto fue un cambio considerable en cuanto a empezar a estudiar la dinámica, sobre todo el tema agua en el suelo. Nosotros generalmente pues pudimos, o en el caso, pues en este caso era de Dietrich, que era el tesista, él logró pues hacer un ajuste de electrodos para poder hacer una tomografía de conductividad eléctrica a 2.5 metros de profundidad en una transecta de 12 metros. ¿Esto qué permitía? Nosotros generalmente para hacer las caracterizaciones, ustedes imagínense que este cuadrito es el equivalente a una calicata, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues lo que se hacía era generar un riego, un sistema, o aplicar un agua a través de un sistema de riego, y el tomógrafo se le hacía un continuo de toma de información, luego se hacía una interpolación, que es lo que ustedes ven ahí, y se podía estudiar lo que era la dinámica de agua en el suelo, los flujos preferentes, cuál era el efecto en este caso, de la presencia de horizontes que asumíamos que eran petrocálcicos, cementados, fuertes, sellados, y resultó que no era tan así. Y bueno, pudimos ver, analizar diferentes tipos de variables relacionadas con infiltración, flujo preferente y demás. Esta me parece que es una tecnología, la usan mucho en Francia para poder hacer, digamos, todo lo que es caracterización de comportamiento de variedades en trigo. Nosotros nos adherimos a este proyecto de investigación porque vimos en este equipo una oportunidad muy buena y bueno, los resultados pues lo comprobaron, lo validaron en que es una opción tecnológica que puede llegar a brindarnos información clave del efecto de propiedades del suelo sobre la dinámica de agua. Bueno, otros equipos que hemos intentado utilizar, que hemos visitado tanto en escuelas en Brasil, acá mismo en la parte de Centroamérica, también hay gente que viene trabajando muy bien eso. Son equipos de perfiladores, este también hace parte es de la misma marca de la Rastra Veris, que es de la empresa Veris Tech. Este se llama un Profiler 3000, que hace una caracterización de tipo, digámoslo, vertical de lo que es el comportamiento de la conductividad eléctrica. Nosotros en Balcarce teníamos la disponibilidad de un equipo similar, ahora se los voy a comentar, pero la idea es hacer exploraciones en profundidad. También en Balcarce disponíamos de lo que era georradares. El georradar, pues, como ustedes pueden ver, lo que nos fallaba o lo que no correspondía o lo que nos complicaba
era su performance. Como ustedes pueden ver, es prácticamente un coche de bebé. Nosotros eso, pues obviamente a escala no nos servía mucho y tratamos de hacer varios ajustes para poderlo, varios ajustes de tipo logístico y de tipo de infraestructura para poderlo utilizar. Pues, bueno, en algunos nos funcionó, otras veces no nos funcionó. Después están otros esquemas de tomar el dato de conductividad eléctrica. Este es un Geophilus. Geophilus utiliza más o menos los mismos principios de lo que es poder capturar el dato del paso de la electricidad dentro de la matriz del suelo. Tiene diferentes tipos de acoples o diferentes tipos de uso de cantidad de acoples. El objetivo de poder hacer exploraciones a más de 4 profundidades o 3 profundidades. Este fue un equipo que hemos funcionando alguna vez y nos pareció bastante interesante. Lastimosamente nunca lo pudimos llevar a la Argentina, pero bueno, es otra fuente de información. En el caso específico en Balcarce, sí disponíamos de lo que se llama una técnica que es ampliamente conocida por los ingenieros civiles o por las personas que trabajan mucho la geofísica y demás, que son los índices de penetración de cono o los sensores CPT. Nosotros lo que hacíamos era adaptar como ustedes pueden ver, es una barra en la cual pues tiene adherida a las paredes sensores que por lo general están proporcionando una información auxiliar en la cual se puede hacer caracterizaciones tanto de la textura como de la humedad, como de otra resistividad y demás. Como era un prototipo, este es un prototipo de la Universidad de Illinois, ¿no? Este prototipo pues tenía la complejidad ya logística y de armado, pero nos pareció muy chévere. Acá, como ustedes pueden ver, se adaptó a un equipo Gidding y el equipo Gidding pues estaba conectado a unas computadoras y demás donde nosotros pues hacíamos la exploración. Más o menos esta es la estructura, tenía unos módulos, o tiene unos módulos de sensores, tiene unos módulos de fricción, tiene unos módulos de resistencia, que permitían obtener una información relacionada con cuáles iban a ser los cambios del suelo dentro de lo que es su dinámica vertical. ¿Qué obtuvimos con esto? Pues pudimos hacer validaciones, sobre todo con el tema de dinámicas de textura. Pudimos hacer modelos tridimensionales de propiedades del suelo. Pero bueno, es una información auxiliar que es compleja, que logísticamente demanda mucho. Y por lo tanto, pues se siguió trabajando, pero no con mucha frecuencia, sino para casos especiales donde consideramos que podía llegar a ser un aporte bueno. Eso en cuanto a tecnologías, hemos probado otras más, pero bueno, en general han sido principal, donde hemos obtenido más resultados han sido esas. Y también, bueno, hemos empezado a trabajar con el tema de técnicas de análisis de datos emergentes. Yo creo que cada día esta terminología que ven ahí en esa diapositiva, cada vez se va haciendo más familiar, ¿no? Se va haciendo más conocida. En el caso mío, voy a completar 1 año y 8 meses estudiando sobre todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. En su momento desconocíamos que era eso, desconocíamos que era una red neuronal, que era inteligencia artificial como tal, desconocíamos técnicas de reconocimiento de patrones, desconocíamos lo que era visión por computador, y por lo tanto consideramos que la única manera de poder avanzar y aprovechar eso era pues obviamente involucrándonos un poco más, estudiando. Por eso vengo haciendo todo lo que es la especialización en inteligencia artificial en la Universidad de Buenos Aires, pues con el propósito de, digamos, empezar a conocer estas técnicas y aplicarlas a lo que venimos trabajando dentro del grupo, ¿no? Ha sido un cambio considerable, cosas que decíamos que directamente no nos proporcionaban una información válida. Hoy en día eso cambió. El ejemplo es el de los drones, que ya no nos sabíamos ni siquiera que estábamos explorando un porcentaje tan bajo del potencial de información que nos da. Ya con estas técnicas potenciamos eso. Y obviamente pues dentro del grupo estamos armando una red de capacitación muy cerrada para que nuestros estudiantes acabados por semestre, entonces de últimos semestres, de últimos años, ya vayan con una formación básica
en cuanto a manejo y generación y aprovechamiento de estas técnicas de análisis emergente. Es muy sencillo, nuestros estudiantes, en el caso del grupo, ya nosotros acá por el tema del laboratorio de suelos, consideramos, nos fue aprobado un proyecto en el cual empezamos a hacer prototipos para poder agilizar los procesos de análisis de suelo, para caracterización de suelo y demás. Hemos utilizado algoritmos de aprendizaje profundo para empezar a extraer a partir de imágenes y de diseños de prototipos, cómo podemos, qué información, o sea, hacemos el análisis típico de suelo y llevamos esta muestra y le hacemos un procesamiento que quede, bueno, en esta caja de Petri, esa caja de Petri entra acá, hacemos una toma de imagen y con esa toma de imagen aplicamos un algoritmo buscando posiblemente cuál es el potencial que puede llegar a tener esos algoritmos para poder predecir esas propiedades que fueron analizadas en los laboratorios. Este prototipo lo diseñó un estudiante de nosotros, es acá un ingeniero agrónomo, y por lo tanto, pues bueno, hemos visto que, por ejemplo, en el caso de materia orgánica y en algunos casos en el tema de contenido de arcilla, pues ha sido bastante eficiente, que nos ha limitado. Lastimosamente, en el laboratorio de suelos se tiene muy buen registro de todo lo que son los datos, pero no se guardó muestras. Entonces, en este momento tenemos únicamente 3.000 y pico de muestras utilizando el algoritmo. Nuestra hipótesis es que el algoritmo va a mejorar a partir de las 10.000 muestras. Entonces, cada vez cambiamos el esquema considerablemente obviamente a hacer el registro, el almacenamiento y además de todo lo que es la muestra para poder empezar a validar o empezar a hacer que esa información sea utilizada para validar algoritmos de inteligencia artificial para optimizar los procesos dentro del laboratorio. Este es lo que venimos trabajando también, es otro tipo de análisis, lo que les decía, surgió a partir de una idea de una publicación que vimos y que nos pareció muy interesante porque acá esto es clave. En el trópico, no sé si pues los contextualizo un poco para que me entiendan, en el trópico puede llover 1.000 milímetros y a la tarde estar completamente seco el suelo, es decir, nosotros lo más importante es la dinámica de agua en el suelo. Y por supuesto su interacción con todo lo que tenga que ver con la parte radicular y demás. Tenemos unos estudiantes trabajando en esta parte, en la parte de cómo hacer caracterizaciones tipo risotron, que llaman. ¿Cuál es la idea de este risotron? Es poder hacer caracterizaciones de la dinámica de crecimiento y de lo que es la parte radicular. Es una segmentación que, como les digo, a partir de imágenes se puede hacer con visión por computador. Y bueno, es otro de los temas que estamos trabajando. No incluí acá otros, el tema de palma de aceite, digamos porque en la Argentina no es muy conocida, pero una de las líneas nuevas, emergentes y que nos ha dado más resultados es trabajar con palma a partir de utilizar estas técnicas y realmente los resultados están muy buenos. Bien, bueno, eso es entonces la parte del paradigma, la parte de la tecnología y la parte de los algoritmos. Ahora vamos a mostrarle casos ya de uso particular donde ustedes van a ver qué se hizo. Hemos utilizado el énfasis nuestro inicial era llegar a dos cosas: optimizar la delimitación de zonas suelo específico, y el segundo objetivo era optimizar, como vieron lugar, los esquemas de muestreo de suelo. Los esquemas de muestreo los llegamos a utilizar a partir de algoritmos de hipercubos latinos. Nos pareció que es óptimo, nos pareció que es muy funcional, aparte hace un aporte considerable a delimitar la cantidad de muestras y por ende el costo del esquema de muestreo. Y empezamos también a probar estoy hablando, esto es del 2014, ya hace casi 10 años, en los cuales también empezamos a probar algoritmos que tuvieran que ver con Machine Learning en su momento, ¿no? ¿Qué pudimos hacer? Bueno, de vuelta, teníamos una gran cantidad de información, teníamos sensores, teníamos mapas de rendimiento, teníamos índices de vegetación, teníamos índices de terreno y todo, y nos decíamos o nos preguntábamos dentro del trabajo, bueno, ¿será que con todo esto no podemos armar una zonificación o un esquema a partir de un modelo cuantitativo, un esquema de muestreo a partir de un modelo cuantitativo? Necesitábamos, por ejemplo, esquemas de muestreo que pudieran representar la variabilidad de todo esto que ustedes están viendo al mismo tiempo. Necesitábamos un esquema, uno solo, que no fuera obviamente muestreo en grilla,
está ampliamente comprobado que los muestreos en grilla son muy ineficientes. Entonces, necesitábamos algoritmos que nos permitieran tomar toda esta información con la menor cantidad posible en las localizaciones más efectivas posible. Y bueno, eso lo logramos a través de estos trabajos que hicimos con estos algoritmos de hipercubo y combinados con lo que era Machine Learning en su momento, ¿no? Tomamos todo esto como fuente de información auxiliar, empezamos a establecer de cuáles eran las fuentes de información que estaban más relacionadas con algunos componentes, específicamente en este paper trabajamos lo que era materia orgánica y contenido de arcilla. Es decir, hacíamos una preselección de cuáles eran esas propiedades, de cuáles eran esas fuentes de información auxiliar que más aportaban, podían llegar a aportar a la predicción. Y finalmente, pues, logramos hacer una reducción bastante considerable. Esto, ustedes ven acá, es sencillamente un muestreo en grilla, el resultado de hacer una interpolación de un muestreo en grilla, 126 muestras. Podemos hacer tanto para materia orgánica y arcilla. Aquí, ¿qué se hizo? Se hizo una cuadrícula y se interpoló, un proceso muy sencillo. Acá nosotros logramos rebajar casi un 70% la cantidad de muestras. Y utilizando la combinación Random Forest e hipercubos latino, pudimos hacer prácticamente el mismo mapa con una reducción muy considerable, ¿sí? También utilizamos otra técnica para poder hacer esquema de muestreo, pero no nos dio tan buen resultado y consideramos y reportamos que las combinaciones entre estos, lo que eran algoritmos de Machine Learning junto con algoritmos de lo que sean esquemas de muestreo espacial, pues podían hacer una rebaja considerable de la cantidad de muestras y por ende llegar al mismo mapa, ¿no? Esto fue bastante interesante. También trabajamos en esto por el tema del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Todo es ampliamente conocido que esa zona tiene un factor determinante dentro de su estructura genealógica de suelo, que es el horizonte petrocálcico, la tosca. Nosotros normalmente para hacer los mapas de tosca tocaba hacer pinchazos en cuadrículas, ¿no? Nosotros de vuelta probamos que podíamos reducir considerablemente con un 28%, es decir, podíamos reducir la cantidad de muestras de manera considerable para poder hacer exactamente el mismo mapa que se hacía con casos de tosca, ¿no? Entonces, eso también. Después está la parte de segmentación o de clasificación de suelos, de unidades cartográficas de suelo. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires hay una cartografía de suelo que es bastante interesante, está a escala 1:25.000. Y nosotros dijimos, ¿será que con estas técnicas no podremos hacer una desagregación? Es decir, tenemos la unidad cartográfica como tal, teníamos su descripción a partir de, bueno, de todos los perfiles que tenía, qué tipo de unidad de suelo era, si era de tipo complejo, bueno, la relación porcentual de cada uno de estos tipos de suelo, y lo que pretendíamos era pues sencillamente desagregar, es decir, esa es la unidad cartográfica de suelo y nosotros tenemos aquí el lote, y lo que hicimos fue una técnica para empezar a ver si a partir de la información auxiliar que teníamos y de lo que nos estaba diciendo la cartografía, podíamos llegar a escala de lote, hacer un reescalamiento espacial a escala de lote y poder hacer esa delimitación de suelos. Tuvo sus complejidades, tuvo no funcionó para todos los lotes como esperábamos, pero bueno, fue un intento de hacer las cosas debidamente. Después lo aplicamos no solamente para la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, sino también para la parte de Córdoba, en la parte de Entre Ríos, donde también buscamos validar o complementar, hacerles unos cambios a las técnicas para delimitar zonas suelo específicas a escala de lote. Aprovechamos mucho la cartografía que teníamos ahí disponible en cada una de esas zonas, hicimos una caracterización de tipo de terreno, de índices de terreno muy cerrada, y empezamos a aplicar algoritmos que nos permitieran hacer esas delimitaciones dentro de los lotes, ¿no? Bien, otra de las técnicas que estamos utilizando, esto es más que todo para acá, para Colombia, pero de pronto les puede llegar a servir. Nosotros acá tenemos un problema, es que información de suelo es muy escasa. En el tema de caracterización de calicatas, pues nosotros hemos visto que la mayoría de interpretaciones de lo que es los cambios de atributos de las calicatas, pues nos llamaba la atención de que la mayoría eran interpretaciones de tipo visual. Creo que no nos equivocamos.
cuanto a los horizontes, las texturas, las matrices, todos esos atributos que ustedes ven ahí, todo es su gran mayoría visual. Nosotros consideramos que con visión por computador podemos hacer un cambio considerable. Esto está dentro de un marco, un paradigma muy emergente que se llama morfometría digital de suelos. Y eso está muy bueno porque va a permitir, obviamente, meter el componente cuantitativo, modelos y demás, a estudiar lo que se observa en, bueno, las dinámicas de los cambios de todos estos atributos dentro de las calicatas. Estamos acá, tengo dos tesistas que están trabajando este tema, nos ha parecido muy interesante, muy funcional, muy rápido, mucho más consistente que las interpretaciones. Teníamos mucho problema con las interpretaciones, creo que no es solo acá, sino allá, entonces ya con esto pues esperamos resolver. Obviamente, ya como tenemos una matriz cuantitativa, entonces pues ya podemos empezar a relacionar todos los tipos de suelo que empezamos a crear a partir de relaciones de muchos tipos, de clasificaciones, de segmentaciones de muchas maneras, hacer clúster de tipos de suelo, ubicaciones, dinámicas, estudiar un poquito mejor todo lo que es esa dinámica del suelo que creemos que puede llegar a ser clave para la información que estamos buscando. Bueno, ¿qué más? ¿En qué también hemos venido trabajando? Bueno, como ustedes lo vieron, nosotros tenemos esquemas de muestreo que están muy optimizados junto con modelos de Machine Learning. Bueno, ahora estamos evolucionando a modelos de Deep Learning, en los cuales pues ya podemos escalar la capacidad predictiva de la distribución de propiedades de suelo. Esto lo estamos haciendo aquí en caña de azúcar. La idea es poder ya generar una matriz que a partir de ese esquema, hecho con hipercubos o con otro tipo de algoritmo, podamos ya tomar todo ese volumen de información y poder ya generar los mapas de distribución de propiedades de suelo. Estamos en eso, estamos trabajando una tesis de posgrado para esto y consideramos que, bueno, eso es una aplicación bastante interesante para todo lo que se viene en la parte de manejo, ¿no? También hemos trabajado con ajustes de dosis variable. En el tema hemos utilizado un esquema que es el esquema de índices tempranos de predicción de rendimiento, los famosos INSEE, propuestos por el profesor Raun. Y lo que hemos visto es que con estas técnicas podemos incluso delimitar algunas zonas, ¿no? Y esas zonas las hemos delimitado zonas de respuesta, ¿no? ¿Esto con qué propósito? Si nosotros delimitamos zonas de respuesta alta, baja, medio, baja, es decir, de acuerdo a una clasificación a la que sometemos toda esa información, nosotros estamos ajustando que a partir de la misma dosis que utiliza el productor comúnmente, a partir de esta delimitación podemos establecer un enfoque de ajuste proporcional de aplicación de esas cantidades, de modo que se aproveche la posibilidad de que la respuesta, en este caso es nitrógeno, es un trabajo que venimos haciendo en Uruguay, se aproveche la capacidad de respuesta de esa zona a ese enfoque que le damos para que se potencie. Los resultados han sido interesantes y bueno, es una técnica más para poder hacer un ajuste de dosis variable a partir de estas técnicas de pedométricas, ¿no? Para que ustedes vean que pues, se puede llegar a tener. Bueno, y también estamos trabajando muy de la mano con la gente de Kansas, con la gente, obviamente con Valcarce siempre voy a estar ahí. Hemos sacado este paper recientemente, no, este ya lleva algún tiempo, que es monitoreo de todo lo que es concentración de nitrógeno en maíz a partir de radar SAR, de la fusión de radar SAR y datos satelitales óptimos. Pues los invito a que lo lean, y este sí es de la semana pasada, que fue publicado en Precision Agriculture, donde también pues damos otro esquema más para poder hacer ese monitoreo del índice de nutrición de nitrógeno en maíz a partir de información auxiliar de satélite y otros tipos de variables de laboratorio. Bueno, era esa la charla, espero, disculpen si se me fue la mano en lo académico, pero bueno, era la idea de que pudieran conocer lo que venimos trabajando. Les agradezco mucho. Muy bueno, Mauricio. Muchas gracias por tu presentación. Mucho Ahí, Agustín, ¿querés tomar la posta para el tema de las preguntas? Bueno, Mauricio, excelente la presentación, la verdad que muy comprensiva de todo
la cantidad de cosas que estás trabajando que es muy, muy interesante, siempre combinando la parte física, digamos, de temas sensores, cartografía, con la parte de algoritmo, que era lo que por ahí nos interesaba, digamos, en este contexto del ciclo de seminario, ver los datos aplicados. Yo no sé en el público si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Y ahora tomen la libertad para abrir el micrófono y preguntar. Bien, A mí se me ocurre una. ¿Crees que, Agustín, sí, es un poco enfocado, digamos, un poco el objetivo de este ciclo de capacitar y de traer las nuevas tecnologías que los estudiantes, ¿no? Pueden llegar a inclinarse? ¿Qué capacidades vos, Mauri, pensás que deberían desarrollar estudiantes de agronomía y de áreas afines, ¿no? Que quieran introducirse en este mundo que nos acaba de mostrar? Sí, es una controversia porque el componente ingenieril que está demandando esto es bastante alto. Como te digo, nosotros tenemos dos componentes en los cuales trabajamos o en los cuales combinamos. Uno que es la parte de sensores y otro que es la parte de algoritmos. La parte de sensores, muy clave, obviamente, entender mucho lo que es la dinámica de comunicación de datos, es decir, los sistemas de comunicación de datos que muy generalmente nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos de transmisión de datos y demás. El tema, obviamente, manejar la parte de sistemas de posicionamiento global y la parte, algunas bases de lo que es funcionalidad electrónica muy básicas para poder más o menos entender cómo es la dinámica o la funcionalidad del equipo con todos sus componentes. Por la otra parte están los algoritmos. Nosotros venimos trabajando las dos fuentes de código más importantes, que es obviamente todo lo que es R y todo lo que es Python. Tengo que confesar que yo era muy afín a R, ahora estamos muy afines a Python por muchas ventajas que nos está proporcionando. Ya las habilidades de programación no nos preocupan a raíz de todo esto que ha salido con ChatGPT y demás. Lo que nos preocupa es, sobre todo, que los estudiantes entiendan cuál puede llegar a ser el potencial de sus algoritmos para lo que estamos trabajando, ¿no? Para aplicaciones prácticas de lo que estamos trabajando. Entonces, para mí es eso. Ha sido dificilísimo porque, digamos, ahí se maneja mucho que, digamos, esas son áreas de conocimiento que no le corresponden a la agronomía, pero yo no tengo dudas de que el ingeniero agrónomo se tiene que formar en eso. Evidencia tengo suficiente porque en el grupo de investigación es lo que más nos piden ingenieros con ese tipo de habilidades. Y estamos viendo que desde empresas de maquinaria agrícola, empresas palmera, empresas cañeras, empresas de soya, de soja, todos andan ávidos de recolectar este tipo de ingeniero, este tipo de ingeniero agrónomo, que obviamente tiene un plus muy interesante para poder aprovechar todas las datas que se están generando en esas agroindustrias, que es impresionante. Bueno, buenísimo. Y en respecto que decía, ahí cierro lo mío y ahí paso la palabra. El tema que decías que Google Colab hoy en día te resultó más útil en comparación con Jupyter Lab, no sé, o con otras plataformas. ¿Cuál es la ventaja que te da Google Colab en la práctica, digamos? Claro. Bueno, nuestros estudiantes, pues, digamos, la parte de sus equipos personales de cómputo, pues un equipo de personal que los usan para diferentes tipos de actividades. Google Colab, al hecho de ser en línea, el hecho de poder nosotros brindarle la posibilidad de aumentar su capacidad de procesamiento, así sea comprando esa capacidad, pero lo permite. Y algo que me ha parecido clave y que me ha sido chévere es el hecho de poder, se me ha facilitado mucho la enseñanza. Es decir, es muy esquemático y por eso hace que enseñarlo al estudiante pues ya sea un poquito más interesante, ¿no? Más fácil, pues no, o menos difícil, por decirlo así, porque yo soy agrónomo. Así. Buenísimo, buenísimo. Agus, si querés seguir.
No, en relación a esta pregunta, digamos, de trabajar con Google Colab, dijiste que arrancaste con Google Earth Engine y después te pasaste, digamos, a Google Colab, pero imagino que, digamos, que seguís conectado como fuente de información, lo que son los catálogos de Google Earth Engine, los tomás, digamos, de Google Colab a través del API de Python, digamos. O sea, en vez de JavaScript, aprender otro lenguaje, lo metés en Python, digamos. Así fue, Agustín, así fue. Nosotros vimos que era mucho más funcional acceder a esa máquina de Google Earth desde la que era Python. Teníamos, los esquemas eran mucho más, se podían estandarizar más. Con JavaScript lo vimos, o sea, ¿cuál es la idea? Nosotros consideramos que Python, en cuanto a lo que es procesamiento de imágenes, que no sé cómo, en R yo no lo vi, pero en Python procesamiento y análisis de imágenes es espectacular lo que hay, lo que se puede llegar a hacer. Entonces, el hecho de poder traer de esa máquina, eso que vos decís, las imágenes, y poder tener a su vez la opción de poder aplicarle todo ese potencial de Python, pues a nosotros nos ha parecido que es una ventaja considerable. Y de todo modo, no es que cerrados estemos a abandonar Google Earth Engine, porque de cierto modo tiene cosas, digamos, dentro de lo que es la pedagogía, lo que dictamos nosotros, que son muy interesantes y lo seguimos usando. Pues ya lo que es la parte aplicada de lo que vimos, ya lo posterior, digamos, ya lo que es realmente el trabajo técnico y científico, sí estamos muy volcados a Colab por ese motivo. Y no, yo tenía otra pregunta, también continuando con la idea de Juan, digamos, de estos desafíos, digamos, que nos genera para la profesión, digamos, toda esta irrupción, digamos, de la parte digital, los quehaceres, digamos, del profesional o la demanda, futura demanda de trabajo. ¿Cómo pensás, digamos, porque vos también estás en la parte académica, que se puede potenciar desde la parte académica o qué se debe abordar desde la parte académica para que un profesional o un estudiante de grado o de posgrado tenga las herramientas? Obviamente, después cada uno profundizará de acuerdo a lo que le gusta, ¿no? No pretendemos que un ingeniero agrónomo sea experto en programación, pero que por lo menos tenga un diálogo informado con alguien que está desarrollando el software, no sé, se me ocurre por ese lado, no sé cuál es tu opinión. Bueno, en eso la estrategia que nosotros hemos implementado es muy emergente, Agustín. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos directamente, primero tenemos un join muy dinámico con empresas agroindustriales. Tenemos la suerte acá en Colombia que tenemos empresas agroindustriales de muchos tipos y esa diversidad es maravillosa. Tenemos palma, caña, soja, maíz, bueno, una cosa espectacular. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto que nos da más resultado es hacer que el estudiante se involucre dentro de esa matriz de dinámica agroproductiva de esas agroindustrias. Ejemplo, nuestros estudiantes, digamos, están a la par de lo que son los jefes de zona, le dicen aquí que son los agrónomos que manejan ciertos sectores de esas empresas. ¿Por qué? Porque ellos a su vez, digamos, son agrónomos que están muy ávidos de saber qué pueden hacer con eso, pero nuestros estudiantes tampoco conocen mucho la dinámica productiva. Entonces, esa integración de que el estudiante esté ahí con él nos ha resultado regia porque nos ha permitido que el estudiante venga al laboratorio y nos diga, oiga, tal cosa, oiga, tal otra, oiga, tal, o sea, es un disparador de ideas y sobre todo las charlas cuando ellos regresan y empiezan a decir, miren, Palma, profe, hagamos esto me parece muy interesante. Y hacemos una lluvia de ideas, pero no, o sea, lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos un esquema estático y que lo generemos desde la universidad para decir esto va a servir y punto. No, nosotros lo que vamos es a la interacción y sobre esa interacción empezamos a generar posibles opciones. Eso nos ha dado muchos resultados. Esa es como la idea. Bien. Genial, siempre en contacto, digamos, con las empresas, digamos. Sí, nosotros, pues eso sí, ellos, primero tenemos mucha suerte por la diversidad, pero también tenemos mucha suerte porque todos están ávidos de implementar cosas que les permitan aumentar la eficiencia. Acá el tema de eficiencia es terrible en el trópico, es prácticamente la clave de todo, eficiencia. Por supuesto, cualquier iniciativa, cualquier idea, ellos están completamente listos a colaborar y a prestarnos atención en eso. Y eso nos ha resultado mucho mejor. Yo, por lo general, a las empresas siempre voy y les digo, no, vamos a trabajar un rato y sobre ese trabajo
vamos a recopilar un buen plancito de trabajo. Bien, no sé si yo tengo otra pregunta más, digamos, pero abro para el resto de los participantes si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que Mauricio nos acaba de exponer o los comentarios que estuvimos viendo. Bien, acá tengo algunas preguntas en el chat, ahora te las voy a leer. Mauricio, no sé si vos también creo que las podés Las tengo acá leer. leyendo. Bien. Fernando Echeverría pregunta, el tema del agro con la parte de programación, algoritmos, sensores es realmente complicado. Hoy día debe salir ingenieros agrónomos programadores con habilidades geográficas. Una gran apuesta a la tecnología para el agro. Con eso más o menos lo fuimos charlando. Dice Eikin Arango, pregunta, para migrar a esto, ¿por dónde se recomienda iniciar? O sea, ¿cuál sería el puntapié, digamos, para explorar esto? No sé, de tu experiencia, ¿cómo fue tu trayecto, digamos? Ahora, ¿qué alternativas hay? Claro, no, lo que venía diciendo es entrar, primero que todo, tener una formación muy básica de lo que es el tema de uso de sensores y uso de algoritmos, y sobre eso entrar a trabajar en la dinámica productiva, pues yo digo de las empresas, pero es la agronómica general, para empezar a ver cómo ese conocimiento de sensores y algoritmos se puede llegar a ser aplicado. Digamos, es como mi recomendación. Bien. No tenemos más todavía. A ver. Bien, acá mencionan, bueno, la falta de, Fernando Echeverría también, la falta, digamos, de un programa de agricultura de precisión, si bien se han avanzado en algunas diplomaturas, en algunas universidades todavía falta algo, subir un nivel más, digamos, para eso. Considera que es interesante, hay distintas iniciativas acá a nivel de diplomatura. Mi pregunta, la que tenía era, también realizado en relación con la academia, digamos, y la educación, digamos, ¿qué parte, digamos, o qué rol le darías o desde tu experiencia, en tu trabajo, digamos, con la enseñanza, digamos, de las ciencias básicas, digamos? O sea, yo me imagino que para todas estas aplicaciones, digamos, de algoritmos, etcétera, vos ahí también hiciste un gráfico de Venn, digamos, donde tenías los distintos núcleos, digamos, y un componente era, bueno, la informática y otro la estadística, que por ahí no son las materias un poco más populares, digamos, en las carreras, eso hay que reconocerlo, digamos, pero ¿cómo lo ves en cuanto a su necesidad, digamos, de pasar por eso y de formarse fuertemente en eso, un agrónomo? Sí, bueno, en general, por ejemplo, la parte de todo lo que es de estadística espacial, geoestadística, yo sí observo que pues, generalmente esos temas los dejan para componentes de posgrado y la realidad es que nosotros trabajamos todo el tiempo con datos espaciales. Entonces, hay una estadística que dice que el 80% de los datos que se trabajan en agricultura son de tipo espacial. Lastimosamente, el esquema para analizarlo o para aprovecharlo desde el punto de vista espacial, por ejemplo, hay mucho agrónomo que no distingue qué es la diferencia entre un dato espacial y un alfanumérico, ¿no? Normal. El dato espacial con su estructura que tiene que llevar una figura geométrica, de que tiene que tener unos atributos, de que tiene que tener un sistema de referenciación, que tiene que arrastrar, bueno, eso a veces complica. Toda esa parte yo la mejoraría considerablemente. Y la otra, que creo que va a ser la que se va a imponer de aquí en adelante, el tema del álgebra lineal, ¿no? Todos estos algoritmos sobre todo el tema de deep learning, tienen una base en esa área de conocimiento de matemáticas, que yo al principio era muy adverso, pues porque ya consideraba que era demasiado, pero después me puse a analizar y ha sido muy interesante porque he podido analizar algoritmos como los que usa Netflix o lo que usa otro tipo de empresas que a uno le parecen ver cómo hacen esto, pero uno lo que ya cuando lo analiza con unas bases de matemática muy puntual en esos temas, yo creo que aporta un montón. Bueno, la parte de estadística, la parte de geomática, hay que hacerle bastante énfasis también, pero creo que en eso hemos mejorado mucho. Y creo que esas tres por el momento. Bien, bien, bien. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estoy mirando el chat, si alguien tiene algo más.
Bien. Bueno, vamos a ir cerrando, digamos, el seminario. De vuelta te agradezco muchísimo, muy buena la presentación, la verdad que muy, muy entretenido ese pantallazo, digamos, de todas las alternativas que hay, que fuiste mostrando a través de tu arduo trabajo, tu grupo de trabajo, cómo fuiste combinando la parte de fierros, digamos, de sensores, digamos, con la parte de datos, y siempre enfocado al tema espacial y suelos. Y bueno, tus apreciaciones sobre cómo encararlo, digamos, este desafío de la academia, que es un poco la idea, digamos, de este ciclo de seminario, para bueno, mejorar la oferta educativa y preparar mejor a los ingenieros agrónomos. Así que, bueno, te renuevo el agradecimiento y quedamos en contacto, seguramente vamos a seguir intercambiando. Vale. Muy amable, muchas gracias, buen día. Bueno, bien. Bueno, entonces cerramos el seminario. El video este va a quedar grabado. Después lo vamos a subir en la plataforma de la facultad. Aprovecho para comunicarles que va a haber el próximo seminario, va a ser ¿cómo es? En septiembre. La fecha va a ser el 15 de septiembre, de 9 a 11. También va a ser por Zoom, y en esa oportunidad vamos a tener la presencia del doctor Jonathan Jesús Ojeda, que trabajó, bueno, está trabajando con la parte de, también, la parte de Python y modelos de simulación, y él nos va a hablar un poco sobre el tema del uso de datos climáticos, como incorporar esa fuente de información de datos climáticos, particularmente a través de un paquete, digamos, que él ha desarrollado. Así que bueno, el próximo encuentro va a ser sobre la ciencia de datos aplicada a la gestión agronómica, ya viéndolo desde el eje de la parte de clima. Ya abordamos suelo recientemente, y bueno, vamos a contar con la presencia de Jonathan Ojeda. Así que bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Saludos.